Buenos días, hermanos. En este momento quiero invitarles a escuchar y reflexionar la palabra de Dios en este domingo 25 de agosto de 2024. Vamos a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el domingo pasado hemos escuchado la palabra de Jesús. Y esa palabra de Jesús genera muchas dudas, confusiones y preguntas. Cuando Jesús decía: «El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo», muchos, los que los escucharon, murmuraban diciendo: «¿Cómo este hombre puede darnos de comer su carne?». Es lógico, hermanos, que cuando la gente no entendían, reacciona y preguntan: ¿cómo puede un hombre darnos de comer su propia carne? ¿Alguien ha comido la carne humana en su vida? ¿Alguien ha visto a una persona o un grupo comiendo la carne humana? Ninguno de nosotros hemos visto con nuestros propios ojos a alguien o a un grupo de personas comiendo la carne humana. ¿Se acuerdan lo que pasó el día 13 de octubre de 1972? Quizás hemos visto el documental sobre el accidente de un avión que se estrelló en la cordillera. La gente quedaban atrapados. No podían salir de ese lugar. Hay muchísima nieve. No vino el rescate. Llega el momento, no hay nada para comer. Pasan los días, la gente empieza a tener hambre. Y al final los sobrevivientes decidieron comer la carne humana, la carne de sus compañeros, para poder sobrevivir, para poder prolongar su vida. Fue un caso muy especial, donde la situación presente les obligaba a consumir la carne humana para prolongar su vida. Por eso cuando Jesús decía
el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, la gente se preguntaba y reacciona: ¿cómo ese hombre puede darnos de comer su carne? Cuando Jesús hablaba de pan, Él mismo les explicaba el sentido del verdadero pan bajado del cielo. Pero la gente no entendía. Y por la falta de entendimiento, poco a poco dejaban de seguirle y lo abandonaron. Incluso sus propios discípulos se sentían molestados con la palabra del Maestro. Por eso decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿Cuál es la palabra dura de Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pero a la gente no le importaba si tendrá vida eterna o no, si resucitarán en el último día o no. Lo que le molestaba era esto: comer la carne humana y beber la sangre humana, porque así lo entendían. Estas palabras que les molestaban generaban el rechazo, el escándalo, el abandono de sus seguidores. Y como la gente no entendía y se escandalizó, Jesús les preguntó: ¿esto los escandaliza? Para Jesús era el comienzo de la prueba para los seguidores. Y la prueba comenzó con algo pequeño, porque más adelante verán algo más grande, más impactante todavía. Por eso les dijo: ¿qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Con solo decir: el que come mi carne y bebe mi sangre, la gente ya se escandalizó. ¿Qué pasará después cuando vean las cosas más grandes todavía? Hermanos, cuando nos aferramos a nuestro mundo, en nuestra mente humana, y no dejamos que la palabra de Dios penetre hasta el fondo de nuestro corazón, seguiremos viviendo en el mundo de escándalo, sin entender qué significa comer la carne y beber la sangre de Jesús. ¿Hasta cuándo seguimos viviendo en esta situación de escándalo por las palabras del Señor? ¿Cuándo nos dejamos transformar por el Espíritu de Dios? Nuestro corazón y nuestra mente son tan humanos, tan limitados, y nos cuesta entender las cosas de Dios, y mucho menos entender el plan salvífico de Dios. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida. Solo Él nos puede iluminar nuestra mente para que podamos entender y aceptar la palabra de Dios. Y cuando somos transformados e iluminados por el Espíritu Santo, somos otra persona transformada, persona convencida, persona que acepta la palabra del Maestro con todo su ser, con alegría, y aceptar sin dudar todas sus consecuencias que está en el futuro. Desde el principio habían seguidores que no creían en la palabra de Jesús. Todo lo que enseñaba Jesús era para ellos un escándalo. El mismo Jesús nos dice hoy: la palabra que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Es verdad que muchos no creían en las palabras de Jesús. Por eso poco a poco se retiraron, dejaron de acompañarlo, lo abandonaron. Y Jesús, viendo que la multitud comenzó a abandonarlo,
fijó su mirada sobre los 12 apóstoles, los más íntimos, los más cercanos, y les dijo: ¿también ustedes quieren irse? Esa pregunta del maestro requiere una respuesta sincera de los 12, de las personas que él les consideró como su propia familia. Una respuesta que debe salir de un corazón sincero y no de una mente humana llena de interés y de calculaciones. Jesús quiere una respuesta sincera, porque el camino que van a recorrer los 12 apóstoles es un camino difícil, un camino lleno de prueba, un camino que exige el renuncio a sí mismo, un camino del rechazo y del sufrimiento. Así como la multitud empezaron a abandonar a Jesús, de la misma manera pasará en la vida de los 12. Y así sigue sucediendo hasta nuestro tiempo. Los seguidores de Jesús que se han formado en la Iglesia Católica finalmente se dividieron, dejando la Iglesia Católica, dejando la Iglesia Madre, y empezaron a fundar otra iglesia, comenzando por Lutero en el año 1517, con la Reforma. Luego aparecen otras iglesias, fruto de la división en la iglesia protestante. Y hoy en día se encuentran muchas iglesias nuevas que provienen del raíz protestante. Y para responder la pregunta de Jesús, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. La respuesta de Pedro era una respuesta basada en una fe firme y convencida, pero también es una respuesta con muchas consecuencias en el futuro. Esa respuesta es un gran compromiso con el Señor. Es como decimos, vivo o muerto, estamos siempre con el Maestro. Y si hoy el Señor Jesús nos pregunta a nosotros, te pregunta a ti, ¿también ustedes quieren irse? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Cada uno debe responder según dice su corazón. Pero antes de dar una respuesta al Señor, es necesario pedir al Espíritu Santo para que te ilumine con su luz, para que tu respuesta sea sincera, sea correcta, una respuesta que sale del fondo de tu corazón y no una respuesta mediocre, tibia, con dudas. Que el Señor nos ilumine para que podamos seguir a Él con una fe viva, una fe firme, para que nuestra misión pueda dar frutos en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.